ya se va a activar. Listo, ya quedó activado el modo grabación. Entonces voy a hacer un poquito repetitivo para que, digamos, en el video nos quede digamos, todo el tema que estamos desarrollando. Entonces, voy a repetir otra vez cómo empezamos la presentación, teniendo en cuenta que los sólidos como tal, el estado sólido tiene dos formas de organizarse desde el punto de vista de sus átomos, ¿sí? Cuando entonces el sólido tiene un orden establecido, tiene un patrón, una geometría como tal establecida, vamos a decir que tenemos un sólido de características cristalinas. Y todo lo contrario, cuando tenemos un sólido que no presenta un orden definido, una estructura geométricamente definida, vamos a mencionar que es amorfo. Entonces, esas es las dos tipos o las dos formas en que vamos a encontrar una estructura en un sólido, como cristalino cuando es ordenado y amorfo cuando es desordenado. Aquí en esta diapositiva pues estamos viendo, digamos, lo que hacemos referencia al orden. Mencionábamos acá, digamos, esta estructura que presenta un patrón que se repite, un hexágono, que es el que se repite por toda esta estructura. Y de esta forma estamos diciendo que es cristalino, y esto que no tiene ningún patrón, que no sigue, digamos, un esquema ordenado, repetitivo, es amorfo. Otra característica asociada a la parte de los sólidos cristalinos es que los sólidos cristalinos, estos enlaces que se unen, son cortos, están con sus vecinos, es decir, tienen cierta compactación, mientras que los amorfos tienen distancias relativamente atómicas amplias. Y esa es otra característica de los sólidos no cristalinos o amorfos. Aquí, entonces, cuando hablamos de estructura cristalina, cuando hablamos de que tienen un patrón, que tienen un orden, entonces nos vamos a referir a lo que son los sistemas cristalinos, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas cristalinos son átomos, iones o moléculas que se repiten periódicamente en las tres dimensiones del espacio con ocupaciones definidas. Entonces, eso es un poco lo que ya habíamos mencionado en la anterior slide y habíamos visualizado, digamos, en la imagen. Dice que como consecuencia de esta distribución interior poseen forma geométrica exterior definida. Ya, digamos, eso es una conclusión a la que ya hemos hecho mención. Y aquí, finalmente, hace mención a que un cristal está considerado como un grupo de átomos que se repiten de forma regular. Y esa repetición se da a través de todo el cuerpo. En cualquier caso, conservan, ojo, distancias y ángulos. Entonces, aquí vamos a mirar y vamos a entender un poco más que el orden que establecen estos sistemas cristalinos está en función de lo que son distancias y ángulos. Entonces, más adelante vamos a mirar con algunos ejemplos tangibles qué quiere decir esto de distancias y ángulos en los sistemas cristalinos. Entonces, aquí estamos mirando lo que es un sistema cristalino, una red cristalina. Entonces, aquí estamos visualizando, digamos, esta imagen que ustedes ven acá, que es un cubo, ¿cierto? Que si uno lo quisiera mirar, puede estar conformado por cubos más pequeños. Entonces, estos cubos pequeños que constituyen esa gran sistema cristalino, esa red cristalina, realmente se denomina celda unidad o celda unitaria. O sea, este cubo pequeño que se repite muchas veces recibe el nombre de celda unidad o celda unitaria. Y me dice que si yo puedo determinar, definir, caracterizar esta celda unitaria, yo puedo caracterizar o puedo hablar de las propiedades de toda la red. Entonces, aquí, como ustedes lo van a visualizar, voy a ampliarlo para que lo puedan ver mejor. Aquí tenemos la celda unitaria, ¿cierto? Y mi celda unitaria está constituida de ejes, ¿sí? Vamos a tener un eje A, que es esta dirección, digamos, son los ejes cartesianos, el eje A, el eje B, ¿sí? Y el eje C. Entonces, esos son los ejes que definen la celda unitaria. Tres ejes, que son los ejes de las tres dimensiones, X, Y, Z, en este caso lo llamamos ABC como tal. Y lo otro que define la celda unitaria son los ángulos que se forman entre los ejes, ¿sí?
Entonces, entre el eje B y el eje C tenemos al ángulo alfa, ¿sí? Entre el eje A y el eje B tenemos al ángulo gamma, y entre el eje A y el eje C tenemos al ángulo beta. Entonces, toda celda unitaria va a estar definido por ejes y ángulos. Entonces, esa va a ser, digamos, la característica de mi celda unitaria. Dependiendo del eje y dependiendo del ángulo, va a formar una estructura geométricamente definida. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos dice qué es la celda unitaria. Entonces, la celda unidad o celda unitaria es la porción más simple de la estructura cristalina que conserva las características principales de la misma red. Eso lo acabamos de mencionar. La celda unitaria es capaz de reproducirse por traslación toda la estructura cristalina. Es decir, que si yo quiero armar mi estructura cristalina, es simplemente repetir n veces esta celda unitaria para constituir como tal toda la red cristalina. Y esta descripción con la que finaliza esta diapositiva me está diciendo que el tamaño y la forma de la celda unidad puede describirse mediante los parámetros de red. Entonces, ojo, ¿a qué le llamo parámetros de red? O cuando ustedes escuchen esa palabra parámetros de red, hace referencia a lo que les acabé de mencionar aquí, cuando estábamos hablando. Entonces, los parámetros de red no son otra cosa que lo que son los ejes, ¿cierto? A, B, C y los ángulos, alfa, beta y gamma. Entonces, la celda unitaria estará definida por los parámetros de red y a su vez los parámetros de red no son otra cosa que los ejes y los ángulos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que este señor Bravais, como tal, que es un físico francés, se dio a la tarea de comenzar a revisar y a estudiar cómo eran las estructuras geométricas que constituían, digamos, los materiales sólidos que tenían cristalización. Y él llegó a establecer como tal 7 sistemas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el primer sistema, el sistema cúbico, el sistema tetragonal, el sistema romboédrico, ¿sí? El sistema hexagonal, el sistema ortorrómbico, el sistema monoclínico y el sistema triclínico, ¿de acuerdo? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existen 7 sistemas de cristalización. Ojo, sin embargo, este señor determinó y encontró 14 redes de Bravais. Entonces, la red de Bravais no es otra cosa que mirar los 7 sistemas y los subsistemas que existen dentro de algunos sistemas. Me explico. En el sistema cúbico existen el sistema simple, el centrado en las caras y el centrado en el cuerpo. En el sistema tetragonal existen 2, el sistema simple, el sistema centrado en el cuerpo. El romboédrico únicamente está él solito, es decir, el simple. En el hexagonal está únicamente él solo, es decir, el simple. El ortorrómbico tiene 5 subsistemas: el simple, el centrado en las bases, el centrado en las caras y el centrado en el cuerpo. Y en el monoclínico está el monoclínico simple y el centrado en las bases. Y el triclínico está el solito. Entonces, si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, estos 14 sistemas de cristalización o unidad o celdas unidad es lo que se conoce con el nombre de las redes o sistemas cristalinos de Bravais, ¿cierto? Entonces son 7 como tal. En este momento, pues, quiero que visualicemos un video. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder abrir otra. Ya hicimos la validación, falta afinar unos datos ahí de Guayana que me va a mandar de un compromiso que tiene con la gente. Nos están dando de aquí a agosto cerca de 2.000 subsidios. ¿Sí?
Entonces, tenemos 83 millones de pesos del saldo de 40.000 empleos que también estaríamos siguiendo. De microcrédito con él no tenemos nada porque eso se había utilizado, o sea, ya se había incorporado dentro del fondo con el fondo de crecimiento y como después se terminó, después se registró a todas las. Antes de Estado móvil hay un cambio pequeño, pero ya está comprometido para el pago final. No tiene nada prácticamente. Sería solamente los 80 millones de pesos. Entonces nos estarían dando 2.000, yo les estoy diciendo, yo pues me convertí aquí. Ya aquí estamos otra vez compartiendo. Voy a compartir entonces un video. Por favor, necesito que me confirme que lo estén viendo. ¿Ya pueden ver la visualización que les estoy mostrando? Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Entonces, Sí, señor. aquí Sí, profe, sí, aquí vamos a mirar de forma tridimensional, digamos, esto de la red de Bravais. En este momento estamos viendo el sistema cúbico. Entonces vamos a ver que en el sistema cúbico existen 3 subsistemas: el simple, el cúbico centrado en el cuerpo y el cúbico centrado, digamos, en las caras. Cuando miramos las esferas, vamos a tener en cuenta que las esferas se les da el nombre de puntos de red, pero a la vez estos puntos de red hace referencia a lo que son los átomos. ¿Sí? Le estaba contando de los medios de pago, ¿sí? Que ya han hizo toda la investigación y tiene todas las propuestas. Hay 9 propuestas, de las que Penalco tiene 3 propuestas, porque Penalco tiene Neki ya es la sacó. Está el tetragonal, acabamos de mirar el tetragonal simple. Está el hexagonal, que únicamente tiene el hexagonal, no tiene subsistemas como tal. Ahí se está mostrando el sistema simple, sistema centrado en el cuerpo. El siguiente es el sistema centrado en las bases. Y Profe, aquí usted nos dice que sistema centrado en las caras, señor. Usted nos dice que los puntos representan átomos, ¿sí? Entonces, Sí. ¿las barras qué representan? Los enlaces. Ah, enlaces. Sí, los enlaces. Y el otro es el la plata, que la plata no se representa. Entonces el sistema ortorrómbico, el sistema romboédrico. Entonces, para tener las temas, pero entonces dejando claro que hay 2 bancos que no son afiliados. La vivienda y que está ahí. Y el único que sería, dando en cuenta que el banco existe que se afiliado. El sistema monoclínico, el simple, el centrado en las bases. María Eugenia Pinilla me llamó, que ella recién un tema de una pareja de Montecarlo, que ella va a hacer una propuesta de la paz, pero ya teníamos con ella en el instante y esto, y pues básicamente eso queda como amarrado solamente de los temas de Instagram, la mejor de eso, o sea, hay que... Y el sistema triclínico. Listo, entonces de esta forma visualizamos lo que hace referencia, digamos, a las estructuras cristalinas, a los sistemas de cristalización y a los subsistemas, donde veíamos, digamos, las 14 redes de Bravais como tal. Entonces vuelvo otra vez para poder compartir la pantalla. No, miren a mi cuenta, no me den ninguna cosa, sino miren a mi cuenta. Vamos, miren la certificación de la cuenta que usted me diga, yo le digo. Ok, listo. Entonces, vamos a visualizar. ¿Ya están viendo otra vez la pantalla, la presentación, por favor?
Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a mirar acá nuestro sistema cúbico, No me ¿cierto? sale nada. Dele, digamos, un poquito ahí de pronto de tiempo, es posible que sea. ¿No? Bueno. Listo, ya. Entonces aquí tenemos los sistemas de cristalización, el sistema cúbico, ¿sí? Entonces aquí en la parte superior, como tal, va a estar la visualización de cómo se caracteriza el sistema cúbico. Pues el sistema cúbico se caracteriza porque el eje A, el eje B y el eje C son iguales, ¿sí? El ángulo alfa, beta y gamma tiene un valor de 90 grados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sistema cúbico sencillo, el cúbico centrado en las caras y el cúbico centrado en el cuerpo, el eje tiene el mismo valor. Por eso estamos mirando acá que este eje tiene un valor igual a A, que este eje tiene un valor igual a A y que este eje tiene un valor igual. Es decir, que tanto B como C tienen el mismo valor. Son todos los tres iguales y por eso, digamos, están denotados con la misma letra como tal. La diferencia entonces va a radicar, bueno, y si nos damos cuenta, entonces el ángulo que forma este eje que está acá y este eje que está aquí, o este eje que está aquí, es decir, el ángulo alfa, beta y gamma, tiene un valor de 90 grados. Entonces, con estos parámetros de red, que es como se ha definido, ¿cierto? Los parámetros de red como tal, es que yo voy a poder definir cada uno de los sistemas cristalinos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el sistema cristalino tetragonal. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte del sistema cristalino tetragonal, señor. Se perdió la imagen. Se perdió la imagen. Ya, regálale un minuto. Ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, la dificultad de la imagen va a depender un poco de la calidad de red que tenga cada uno, ¿sí? Entonces ahí hay que tener un poquito de paciencia. Entonces, aquí, ¿qué miramos en el sistema cristalino tetragonal? ¿Cómo está escrito? Entonces, si nosotros miramos los ejes, ¿cierto? El eje A, el eje B y el eje C, pues vamos a mirar acá los ejes, el eje A, el eje B y el eje C. Nos está diciendo que dos ejes son iguales. Entonces, que A es igual a B. Por eso acá está definido el eje A de la misma forma este eje, que en teoría sería el eje B, pero como tiene el mismo valor, entonces se repite con la misma letra porque tiene la misma longitud A. Y está el eje C. Entonces, el sistema tetragonal, me está indicando que tiene dos ejes iguales y un eje diferente. Y que los ángulos como tal, los tres ángulos, tienen el mismo valor y el valor es de 90 grados. Así vamos a hacer para todos los sistemas. Entonces, el sistema cristalino ortorrómbico, si se dan cuenta, todos los tres ejes tienen una longitud de un valor diferente y los ángulos todos son iguales, tienen un valor de 90 grados como tal. Está el sistema cristalino hexagonal. En el sistema cristalino hexagonal, dos ejes son iguales, A y B tienen el mismo valor, el eje C tiene un valor diferente y aquí ya empieza también a variar los ángulos. Entonces me está indicando que los ángulos alfa y beta tienen un valor de 90 grados y el ángulo gamma tiene un valor de 120. Entonces aquí ya empieza a haber una variación en la parte de los ángulos respecto a los anteriores que no habían variado, todos venían siendo con un valor igual a 90 grados. Aquí tenemos nuestro sistema cristalino monoclínico, ¿sí? Entonces, en el sistema cristalino monoclínico, si ustedes pueden visualizar, nos damos cuenta que todos los tres ejes A, B y C son ejes que tienen valores diferentes, son distintos todos los tres. Y además de eso, me está diciendo que el ángulo, que tiene dos ángulos, el alfa y el gamma, tienen un valor igual a 90 y que son iguales. Pero que hay un ángulo beta que tiene un valor diferente a 90. Entonces, de esa forma se hace la descripción con esos parámetros de red de lo que es mi sistema cristalino monoclínico. Tenemos acá nuestro sistema cristalino triclínico, ¿sí? Si se dan cuenta, todo es diferente. Es decir, todos los ejes
tienen diferente valor y todos los ángulos como tal tienen diferente valor. Entonces aquí podemos visualizar cómo es el sistema triclínico en la definición de sus parámetros de red. Aquí simplemente esta diapositiva me está mostrando un poco lo referente o lo relacionado con lo que es los sólidos amorfos, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que son aquellos que no tienen una estructura definida o establecida como tal. Aquí vamos a mirar el resumen de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿sí? Entonces vamos a pedirle el favor a alguna de las personas que está ahí. En este momento estamos 26 personas en el salón. Aprovechando que estamos aquí un buen número, recuerden entonces en el chat que tenemos, ¿sí? Mandar un mensaje con su nombre y apellido completo, ¿sí? De esta forma, pues, va a quedar registrada la asistencia. Las personas que ya hicieron, digamos, la tarea de colocar el nombre y el apellido, por favor, no lo vayan a volver otra vez a colocar. Simplemente para aquellas personas que se encuentran en este momento, entonces escriban su nombre completo, si tiene 2 nombres, y sus apellidos completos. Y esto nos va a ayudar a la parte de la asistencia. Entonces, vamos a mirar acá en nuestro grupo quién nos puede colaborar con la lectura de ese resumen de definiciones o de conclusiones de las que hemos venido trabajando. Entonces, no sé si Andrés Ardila nos podrá colaborar ahí con la lectura del resumen. Jorge Rodríguez nos va a ayudar entonces con la lectura, porque creo que Andrés está y no está. Y parece que la superintendencia va a dejar como una circular en donde va a decir, ya todo de una vez, o lo digan a consultar, o lo digan a o bueno, alguien que voluntariamente entonces quiera hacer la lectura. Andrés, ¿ya está aquí Andrés? Sí, señor. Listo, dale Andrés, te escuchamos. Resumen. Existen 2 tipos de disposición de los átomos en estado sólido. Ordenada o cristalina y de desordenada o amorfa. ¿Listo? ¿Siga? ¿Otra? Sí. La distribución atómica en los sólidos cristalinos puede describirse como una red de líneas llamada red cristalina. La celda unidad es la porción más simple de la estructura cristalina que conserva las características principales de la misma. Existen 7... ¿Qué está pasando la policía? Tranquilo, que eso es normal ahorita en las casas. Yo tengo clases donde estoy aquí en la clase y mis hijas empiezan a decirme, papá, tengo hambre, no se preocupe. Listo. Existen 7 sistemas cristalinos distintos basados en la longitud de las aristas y los ángulos de la celda unidad. Existen un total de 14 celdas unidad distintas basados en las distribuciones internas de los átomos. Listo, entonces con esto que acabo de leer Andrés, pues es el resumen de lo que hemos visto. Entonces vamos a enfatizarlo otra vez nuevamente. Digamos, los sólidos existen de forma ordenada cristalina o de forma desordenada amorfa. Estamos diciendo que la distribución de los sólidos cristalinos puede generar, aquellos sólidos que son cristalinos generan estructuras o redes cristalinas. Nos está diciendo también que esas estructuras cristalinas las podemos definir a partir de un patrón que se repite y que se llama celda unitaria. Y que existen 7 sistemas cristalinos donde están definidos en función de las longitudes de sus aristas. En este caso nosotros las hemos llamado ejes, y los ángulos que forman entre esas aristas. Y que como tal existen 14 redes o 14 celdas que se conocen también como
redes de Bravais que están, digamos, o nos muestran, digamos, esa distribución de los átomos en la red, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mirar algunas características asociadas a la red cristalina como tal, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente acá mencionar que este material lo he elaborado a partir, digamos, de una publicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto con el fin de, pues, de respetar los derechos de autor. Entonces he tomado ahí parte de información y he generado, digamos, estas diapositivas. Ahora vamos a empezar a trabajar en un tablero. Ya voy a quitar la imagen total de la presentación y vamos a irnos a un tablero para empezar a desarrollar algunos temas que quiero que tengamos en cuenta. Listo, ya están ustedes aquí visualizando el tablero como tal, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Voy a ubicar acá un material que voy a empezar a cortar y pegar. Entonces voy a ubicar acá un libro. Un segundo. Pues porque creo que me pasé. Estructura atómica acá. Segundo. Listo, por acá sí, ya. Celda unitaria. Listo, ya estoy aquí, ya me ubiqué. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a empezar a mirar algunas características o propiedades de lo que son la celda unitaria. Entonces, la primera característica de la celda unitaria es la que está mencionada acá, es el número de átomos por celda unitaria. Entonces, cuando nosotros hablamos del número de átomos, va a ser el número de puntos de red, ¿sí? Como miramos en la imagen, el compañero decía, bueno, esas esferas, ¿qué es? Esos son átomos o puntos de red, se le conocen. Entonces, vamos a mirar de acuerdo a el tipo de celda cristalina, cómo está definido, digamos, esa cantidad de átomos por cada una de las celdas. Y nos vamos a centrar en el sistema cúbico, teniendo en cuenta, digamos, que es el sistema más sencillo y más simple de poderlo entender y explicar. Si entendemos, digamos, este ejemplo de sistema cúbico, pues nos damos por bien servidos. Entonces, voy a compartirles en este momento un sistema cristalino cúbico, ¿sí? Que tengo aquí, digamos, en mis manos. Entonces, dejar de compartir. Ok, entonces, me confirman. Oye, ¿qué pasó? Ver cámara. Ok, aquí ya creo que ya me pueden ver, ¿no? Señor. No, profe, no, todavía no. Ahora sí. No. No, Sí, señor. ahora sí ya. Listo, listo. A ver si esto lo puedo yo mover para otro lado, de tal que me permita. Bueno, aquí en mis manos tengo, digamos, un sistema cúbico simple, ¿cierto? Donde yo tengo como tal, digamos, la ubicación en cada una de estas esquinas de lo que son los puntos de red, ¿sí? O lo que son los átomos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta acá, en este sistema de red, en cada esquina, ¿cierto?
En cada esquina hay un punto de red. ¿Sí lo visualizan? Sí. Señor, señor. Bueno, los que de pronto tienen... ¿Cómo? No puedo ver. No, no me deja ver lo que está mostrando. Yo tampoco. Bueno, si quiere tengan ahí un momentico de paciencia, seguramente es por la parte de No, la... sí, a mí sí me aparece, pero, o sea, me aparece como ahorita cuando estaba compartido. ¿Están viendo, digamos, el tablero o me están viendo a mí la cara y lo que tengo en la A mano? usted, a usted. Yo lo veo a Bueno, usted. listo, eso es. Ahí está. Eso es. Nada. Entonces yo en mi mano, digamos, tengo, digamos, una estructura cristalina que es un sistema cúbico simple. Entonces, en este sistema cúbico simple, vamos a mirar que en cada esquina hay la ubicación de un punto de red, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero determinar la cantidad de puntos de red que constituye esta celda unitaria, voy a tener en cuenta la proporción de cada una de estas esquinas, cuánto me proporciona para esta celda unitaria. Ojo, tengo que tener en cuenta que al lado de esta celda cristalina va a estar otra celda, ¿cierto? Celda, aquí va a estar otra celda y arriba van a estar otras celdas, porque se va a constituir toda la red. Quiere decir que este punto que estoy señalando acá, este punto que estoy señalando aquí, va a estar múltiplemente compartido, ¿cierto? Va a estar compartido con el que está aquí al lado, con el que está aquí al frente, a los dos que están al frente de él, y con los 4 que va a estar en la parte superior. Quiere decir que este punto realmente va a ser 1/8 para esta celda, ¿sí? Porque este punto de red estaría compartiéndose con la celda que está aquí al lado. Déjeme a ver si puedo establecer aquí con unos palitos de otro color esto que yo quiero que vean. ¿Sí? Profe, realmente yo no estoy viendo nada, solamente veo el S. ¿El qué? Ya Veo ahorita solamente E. ya. Ya ahorita, digamos, esto lo pasamos otra vez en el tablero y en el tablero volvemos a tratar de repetir esto que les estoy mostrando en una imagen donde yo tengo en la mano, digamos, un cubo, ¿sí? Y sobre ese cubo, digamos, estoy visualizando la cantidad de elementos o de celdas que está compartiendo un punto. Entonces, los que pueden ver... Profe, una pregunta. Profe, una Señor, pregunta. dígame. Esos enlaces que tiene ahí arriba sobre ese átomo, ¿esos de qué son? ¿Los qué? Esos enlaces que tienen encima de ese átomo. Estoy tratando de construir como si fuera la red. Es decir, aquí iría otra celda, ¿cierto? Aquí al lado iría otra celda, aquí al frente iría otra celda y en la parte de arriba estarían otras celdas encima, 4 celdas encima, aquí, ¿sí? Esto es con el fin de visualizar que este punto que está acá, que este punto de red, que este átomo realmente no está para esta sola celda unitaria, ¿sí? Para esta sola celda unitaria de color celeste, sino que este punto va a compartirse realmente con 7 celdas más, ¿cierto? Esta celda que está acá, 1, la celda que está aquí diagonal 2, la celda que está aquí frontal 3 y 4 celdas que van a estar ubicadas en la parte superior. Entonces, realmente, este punto está para estar compartido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso es que este punto realmente sería un octavo para la celda unitaria como tal que tengo en mi mano. ¿Sí? Entonces, vamos a ir otra vez al tablero para que lo podamos visualizar todos. Aquí algunos de pronto no pueden ver la imagen que les estoy mostrando acá, ¿de acuerdo? Me puedo cerrar acá la cámara y vamos al tablero. Entonces, ahora sí estoy mostrando otra vez el tablero
Entonces, las personas que de pronto tenían dificultad para ahorita visualizar, entonces me confirman si ya el tablero sí lo pueden ver. No, perfectamente bien, profe. Sí, profe, yo tablero. Listo, muchas gracias. Entonces, en mi tablero voy a pegar acá. Eso. Un segundo. Listo. Ya está aquí mi cubo, ¿cierto? Ya lo pueden visualizar ahí. Voy aquí a tener otros. Entonces, ¿qué tengo acá, muchachos? Entonces, voy a visualizar los puntos de red, o lo voy a llamar más adelante lo que son los átomos. Entonces, aquí, ¿cierto? Tengo Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 esquinas, ¿cierto? Estas 8 esquinas. Entonces, ojo, vamos a visualizar, nos vamos a ubicar en esta esquina que está acá. Voy a resaltarla acá de pronto con color amarillo. Ya la ven todos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando voy a querer establecer cuántos puntos de red o cuántos átomos constituyen mi celda unitaria cúbica simple? Voy a mirar el aporte que hay de cada uno de estos para esa celda unitaria. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este punto que yo resalté va a ser parte también de un vecino, ¿cierto? Me perdonan acá la forma de tridimensional dibujar las cosas, pero no soy muy buen dibujante y menos con este esquema. Entonces, aquí hacia adelante también va a tener otra celda cristalina, ¿sí? Aquí también va a tener otra celda cristalina. Entonces, aquí tendríamos que este punto va a compartirse para 1, 2, 3, 4 sobre este primer eje, ¿cierto? Pero aquí en la parte superior también va a venir otro esquema de celda, ¿cierto? ¿Sí la ven o no la ven? Sí, Sí, señor. Sí, profe, se ve muy bien. Aquí igual entonces también va a seguir formando. Quiere decir que este señor va a estar ¿cuántas veces? Va a ser para esta celda unitaria, realmente el aporte ¿cuánto va a ser? 1 sobre 16. 1/8, ¿cierto? Porque mire, este punto va a estar compartido para 1, 2, 3, 4 en este primer plano. Y en la parte de arriba va a estar 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Quiere decir que este punto de red para cada uno de los sistemas que comenzamos a mirar, realmente el aporte va a ser de 1/8. ¿De acuerdo? Entonces va a ser de 1/8. ¿Sí lo ven todos o no lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí vamos a poder resolver la pregunta que estaba asociada con la característica o la propiedad que estamos tratando de revisar, y es de número de átomos por celda unitaria. Entonces, para este que es el caso del sistema cúbico simple, entonces vamos a tener acá que tiene el aporte de cada celda, ¿sí? El aporte de cada celda es 1/8, y tenemos ¿cuántas esquinas en esta celda unitaria? 1, 2, ¿cierto? Aquí tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Entonces tenemos 8 esquinas, entonces 1/8 por 8 esquinas que tiene, entonces el aporte de puntos de red o de átomos para la celda unitaria del sistema cúbico simple es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, ya. Sí, le Listo. entendemos. Ok. Estamos aquí. Estamos dentro. Entonces sí, me comprendieron lo que acabamos de mirar. Vamos a hacer cómo serían los puntos de red asociados para el sistema que les voy a colocar en esta imagen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el sistema. Este sería el sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestro sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces les hago la pregunta a ustedes, muchachos. ¿Cuántos puntos de red o cuántos 9 átomos octavos. por celda unitaria tiene el sistema cúbico centrado en el cuerpo? 9 octavos. 9 profe. octavos. ¿Por qué 9 octavos? Porque se noveno. multiplica cada punto por un octavo, ¿no? Como son 9. Listo, bueno, esa es una buena apreciación que tienen. Vamos a mirar, voy a tratar de mostrarles. Dos novenos, porque son dos puntos de red y nueve esquinas, ¿no? Porque son 9 puntos. esquinas. Por el de centro, ¿no? Por eso, el del centro está completamente dentro del cubo, ¿sí? Por eso serían dos puntos de red, uno el del cubo y 8 Ajá. esquinas, ¿no? Muy bien, 2 puntos de red. Esa sería la respuesta correcta. Y vamos a mirar por qué. Voy a tratar de otra vez poner acá la cámara, ¿sí? Para que, vamos a ver esta luz, listo, con más luz. Entonces aquí vuelvo a tener acá mi sistema cúbico simple, ¿sí? Entonces, en el cúbico simple ya sabemos que la cantidad de puntos de red por celda unitaria es 1. Ya lo sabemos por qué. Por las 8 esquinas y el 1/8 que me aporta cada esquina. Y mire, ¿qué pasa en el sistema cúbico centrado en el cuerpo? Mire lo que estoy haciendo yo acá. Estoy metiendo un punto de red en el centro, ¿cierto? Ahí está en el centro. Es decir, que este punto de red o este átomo es única y exclusivamente para la celda, ¿cierto? No está compartido para ninguna otra, sino que es propio de la celda. Entonces, cuando vamos a mirar, nos vamos a dar cuenta que para un sistema cúbico centrado en el cuerpo, los puntos de red asociados a la celda unitaria es de 2. Uno, que es el que está totalmente en el centro, y uno, que sería el aporte del sistema simple. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Señor. Ah, sí. O sea que se vive como si fueran dos ecuaciones diferentes. Exacta. Sí, serían dos ecuaciones diferentes. Entonces vamos a mirar otra vez, vámonos al tablero. ¿Cómo sería, digamos, la ecuación relacionada para un sistema cúbico? ¿Ya están viendo el tablero o no? No, señor. No nos sale nada todavía. No, señor. Listo, ya vamos para allá, entonces vámonos para el tablero. Ahora sí. Listo. Entonces, esto es lo que tendríamos en un sistema
cúbico centrado en el cuerpo, ¿cierto? Tenemos las 8 esquinas, el 1/8 que me aporta cada una de estas esquinas, y voy a tener un átomo en el centro, ¿sí? O un punto de red en el centro. Entonces sería, aquí sería este componente me daría 1, ¿sí? Más otro 1, que es el del centro totalmente, me daría un valor de 2 puntos de red por celda unitaria en el sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer entonces, ya teniendo comprensión de lo que acabamos de hacer en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, ¿cómo sería para mi sistema cúbico centrado en las caras? Sí, entonces aquí tengo mi sistema cúbico centrado en las caras. Entonces, teniendo el mismo análisis que hicimos para los dos anteriores, por favor, traten de hacer el ejercicio de identificar cuáles serían los puntos de red por celda unitaria para este sistema de cristalización. Daría 9. 9. ¿De dónde saca el número 9? Cuéntenos. Son 8 esquinas. Sí. 1 sobre 8, ahí sería 1. Sí. Y pues, ¿cómo es? El otro sería 8 más 1, pues 9. Pero las 8, ¿de dónde lo sacó? Profe, no, porque no hay celdas unitarias. Son Ahorita 14. me daría 7. Porque no hay celdas unitarias. 7. 7. ¿De dónde le salen las 7? Las 8 de punto de red que están en las 8 a 1 y Sí, las 6 que están dentro. Bueno, muy bien por un lado, pero ¿qué pasa con los puntos de red que están en las caras? Acuérdense que se comparten con la de al lado, ¿no? es correcto. Entonces ese punto de red está compartido con la celda vecina. Es como si nosotros tuviéramos... pero profe, como ahí no salen celdas unitarias, pues uno hace el análisis de que la vuelta esa viene así. O sea, que no están enlazados. No, porque usted tiene que visualizar cómo está esa celda con el entorno. Lo que pasa es que en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, recuerden que ese punto que está dentro de la celda está metido, ¿sí? Profe, y también que no se deja ver bien los puntos porque parecieran que estuvieran en una sola cara. Ah, bueno, aquí lo que pasa es que digamos, es la limitante desde el punto de vista del dibujo, ¿sí? Pero aquí lo que está mostrando es que, digamos, aquí hay un punto sobre esta cara, aquí hay otro punto sobre esta cara, este punto que está al fondo, este punto que está al lado. Habrían 6 caras, ¿cierto? Sí, hay 6 caras. Un punto de más. ¿Y cómo? O sea, en cada cara hay un punto. En cada cara hay un punto, sí, señor. Entonces, por ende, cada cara sería uno, serían 7. Darían 4 puntos de red. 4 puntos de red. ¿Por qué? ¿Cómo sacó ese análisis? Porque, o sea, hay 6 puntos. Hay 6 puntos 6 dentro, caras, sí. Pero como están compartidos uno con cada uno, significaría que uno aporta la mitad. Entonces sería la mitad de 6, 3, ¿no? Sí, 3. ¿Y el otro? ¿Y cómo sacó el 4? Porque ahí tiene 3. Sería 3, exacto. Y el otro, pues, como en el anterior, 8 entre 8, 1. Porque son 8 esquinas. Las esquinas. Sí. Ese es el análisis correcto. Es como si nosotros estuviéramos en nuestro cuarto, ¿cierto? La pared que está, digamos, en el cuarto de nuestra habitación es compartida, ¿cierto? Esa pared es tanto del cuarto vecino como hace parte de mi cuarto. Entonces, si uno quisiera dividir el cuarto, la pared del cuarto iría, la mitad de esa pared es mía y la otra mitad es del cuarto contiguo. Sucede lo mismo acá. Entonces, ese punto de red que está ubicado en la cara, realmente para mí me aporta medio. Y como tengo 6 caras, pues sería netamente 3. Y como tengo, digamos, el sistema base, que es el de las esquinas, que me aporta 1, voy a tener que, como tal,
que el sistema cúbico centrado en las caras va a tener como tal 8 puntos de, 4 puntos de red, ¿de acuerdo? Pero entonces aquí voy a poner la ecuación. Pues aquí está. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó por aquí tan abajo? Entonces aquí tengo, entonces como tal, el sistema cúbico centrado en las caras, donde tengo un aporte de 1 asociado, digamos, a todas las esquinas, así como las anteriores, y el aporte de los medios de cada cara, como son 6 caras, mi aporte medio sería 3, 1 más 3 igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, digamos, esta propiedad que es el número de átomos por celda unitaria. Vamos a empezar entonces a mirar otra característica y otra propiedad que está relacionada con la celda unitaria. Y esa propiedad como tal se denomina la relación del radio, ¿sí?, con el parámetro de eje, con el eje. ¿Sí? Entonces vamos a llevar aquí la definición para nuestro tablero. Vamos a visualizar todos. Entonces aquí vamos a mirar la relación que se tiene del radio con el eje. Entonces voy a tratar acá de generar, digamos, lo que les quiero decir. Control C, control B, control B. Listo. Entonces aquí vamos a hacer una precisión que vamos a asumir los átomos como si fueran esferas, ¿sí? Pero vamos a colocar esto de otro color para verlo mejor. Verde. ¿Sí? Entonces, más o menos tendríamos esto que ven ustedes acá en color verde, sería la cara, ¿sí?, la cara frontal de mi celda unitaria cúbica simple, ¿cierto? ¿Sí? Sería una cara. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué tenemos nosotros acá como valor de eje? Tenemos un valor de A, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Me siento solo. Sí, ¿Me están escuchando? Listo. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nosotros aquí este valor de eje que es A, ¿sí? Para todos es claro de dónde sale ese valor A, ¿sí? Quiere decir que todos estos también son A, ¿sí? Sin embargo, vamos a relacionarlo es con el radio de los átomos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá visualmente, yo tengo que este eje realmente interfieren o están relacionados con los radios de los átomos que están ahí. Y entonces yo puedo decir que de acá hasta acá hay un radio, ¿cierto? Esto es un R, esto es R. Y de acá hasta acá hay otro R. ¿Sí? De acá hasta acá. Quiere decir que A es igual a ¿qué? Ajá. 2R. 2R. Entonces, este sería, digamos, la relación del radio y el eje de un átomo en relación a un sistema cúbico simple, ¿sí? Entonces, A sería igual a 2R. Sencillo, ¿cierto?
Vamos a hacer el mismo ejercicio, entonces, para un sistema cúbico. Este sería nuestro sistema, vamos a colocarle acá el nombre, para que no se confunda. Este sería nuestro sistema cúbico simple, ¿de acuerdo? Vamos a analizar nuestro sistema cúbico centrado en las caras. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo para un sistema centrado en las caras. Entonces, vamos para simplificar, vamos a tratar de visualizar. Aquí tendríamos nosotros las caras, ¿sí? Entonces, realmente lo que yo tendría es algo así. ¿Sí? Entonces, básicamente yo tendría algo así. Y si quiero dibujar, digamos, entonces, básicamente, yo tengo, como este no me quedó muy bien ahí, lo voy a tratar de bajar otro poquito. Bueno, ustedes me perdonarán ahí, pero esto hacerlo con mouse es un poquito complicado. Vamos a hacer un acto de fe. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí tengo esta porción relacionada con mi sistema, ¿sí? Entonces, eso que tengo allá sería algo así. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá? Este sería el sistema cúbico centrado en las caras. Entonces, yo aquí tengo A, ¿cierto? Y este también sería igual a A. Y esta distancia que hay de acá, ¿sí? Realmente estaría constituida de, aquí habría un radio, aquí habrían 2 radios, 3 radios y 4 radios, ¿cierto? Entonces, esto sería R, R, R y R. Es decir, que todo esto sería igual a ¿qué? 4R. Listo. Entonces, yo aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hipotenusa es igual a ¿qué? A la suma de los catetos elevado cada uno al cuadrado. Entonces, tengo acá hipotenusa, ¿qué es igual? Hipotenusa sería igual a 4R, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Y el cateto sería igual que A, y en este caso A. Pues aquí tendría A al cuadrado más A al cuadrado. Aquí, si elevo esto al cuadrado, me da 16R cuadrado. Y aquí me daría 2A cuadrado. ¿Cierto? Voy a sacar raíz. Aquí sería 16 raíz cuadrada igual a raíz de 2A cuadrado. Aquí yo tendría que, sacando raíz, me queda 4R. Y aquí me quedaría que este 2 que tiene elevado al cuadrado saldría de la raíz, me quedaría A, ¿cierto? Raíz de 2. Quiere decir que 4R sobre raíz de 2 es igual a A. ¿Listo? Entonces, esta sería la relación de área
perdón, del eje con respecto al radio de un sistema cúbico centrado en las caras. Sistema cúbico centrado en caras. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ya de esa misma forma, van a hacer ustedes como ejercicio de análisis y comprensión, van a hacer como tarea determinar la relación del radio y el eje en un sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, hasta el momento hemos visualizado lo que es número de átomos por celda unitaria, ¿cierto? El otro característica asociado sería la relación que está en el átomo atómico comparado con el parámetro de red eje, ¿cierto? Con el eje. Ya llevamos dos características como tal, o dos formas de entender y comprender la parte de la celda unitaria. Una relacionada con los puntos de red o con los átomos que la conforman, y otra en la relación que existe entre el eje y el radio del átomo. Vamos a mirar una tercera característica asociada a lo que es la celda unitaria. Bueno, una pregunta, ¿alguna duda relacionada con lo que acabamos de hacer de la relación del radio y el eje en el sistema cúbico centrado en las caras? ¿Para todos fue claro? O si hay alguien que no lo entiende, lo volvemos a repetir. No, bien, profe, cualquier cosa, pues igual usted va a compartir la clase. Sí, el video. Sí. Pues, revisa otra vez el video, ¿no? Sí, señora, así es. Profe, o sea, entendí bien lo del despeje y eso, perfecto. Si podría explicar otra vez cómo se ve desde la perspectiva, o sea, en el simple y después en el centrado en cara. Ok. Bueno, aquí estamos mirando, digamos, la orientación de cómo están ubicados la parte de los átomos. Ya sabemos que estas esferas hacen referencia, digamos, a lo que son los átomos. Entonces, en un sistema cúbico simple, nos vamos a dar cuenta que los átomos, si juntamos, digamos, los enlaces, va a formar algo así, estas cuatro esferas que están acá unidas. Y esta sería, digamos, una cara. Esto simplemente sería una cara del cubo. Quiere decir que detrás de acá estaría, digamos, esta proyección así, ¿no? Uy, fue pucha, eso sí, me fui, quedó derechito. Algo así, muchachos. Ustedes me entienden, ustedes tienen mejor orientación mejor dibujantes. Algo así. Entonces, lo que quiero decir es que aquí estaría el cubo. Bueno, esto debe tener las mismas dimensiones. Eso, ¿sí? Entonces yo tomé esta sola cara, porque con esa sola cara, ese comportamiento va a ser igualitico para todo el resto de caras, ¿sí? Entonces, analizando esa cara, yo puedo establecer la relación que tiene el radio del átomo con respecto al eje, porque yo ya sé que este eje y este eje tienen el mismo valor, es decir, el valor es A. Pero como yo estoy analizando acá la parte de las esferas como átomos, yo sé que de esta mitad del círculo a este extremo sería un radio, y de este punto del centro del átomo a este extremo del átomo sería un radio. Quiere decir que A sería igual, esta distancia A sería igual a 2 veces el radio, que es lo que tengo acá, A igual a 2 veces el radio. Entonces, para un sistema cúbico simple es muy sencillo. Bueno, igual para el siguiente. Entonces, aquí voy a tener, digamos, un sistema de cúbicos centrado en las caras, ¿sí?
Entonces, aquí como estoy metiendo esta esfera acá dentro de ellos y esto tiene que quedar conciso, pegado, pues aquí damos esta esfera de pronto, o las esferas me quedaron muy grandes. Entonces yo lo que hice fue tomar como una especie de proyección, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces, la ubicación de las esferas, teniendo en cuenta la relación de átomos y de ejes, me quedaría lo que tengo acá, ¿sí? Donde, digamos, la cara, ¿sí? El aporte del átomo que va a estar en la cara va a estar de esta forma, como ven ustedes aquí en la figura, esto que estoy señalando acá con el puntero. Entonces, este eje es el que hace parte de mi cubo. Quiere decir que si yo quisiera formar totalmente mi otro cubo, sería algo así, ¿sí? La cara, esta sería la parte frontal de mi cara de un cubo, que en la mitad tiene, digamos, o está compartiendo un punto de red, que es este. Entonces, esto y esto es igual, o sea, esto es A y esto aquí también es A. Entonces, la relación que yo voy a tener con respecto a los átomos, pues voy a tener es que relacionarla con el elemento, los átomos o el elemento donde interviene la cara. Entonces, si yo miro esto, voy a tener 1, 2, 3 y 4 radios. 4 radios que va a ser la hipotenusa. Entonces, como aquí yo formo un triángulo rectángulo, entonces aplico, digamos, el teorema de Pitágoras para poder dejar todo en función de R y de A, ¿sí? Listo. Para establecer esa relación. Y eso es lo que hice acá, aplicar Pitágoras, hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿quién es hipotenusa? Pues es esta distancia diagonal que forma mi triángulo rectángulo. Entonces, hipotenusa es igual a 4R. ¿Sí? ¿Por qué? 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4R al cuadrado es igual a la suma de los catetos. ¿Los catetos quiénes son? Pues los laterales, los ejes que están acá. En este caso sería este un cateto y en este otro caso estaría el otro cateto. Entonces, al cuadrado y al cuadrado. Y aquí es lo que desarrollo, digamos, la parte aritmética. ¿Sí? Aquí saco, elevo al cuadrado, me queda 16R cuadrado. Aquí elevé al cuadrado, entonces hice la suma, me queda 2A cuadrado. Saco raíz a cada lado de la ecuación para eliminar la parte exponencial. Aquí me quedan 4R y aquí me queda A raíz de 2. Esto que está multiplicando pasaría al otro lado a redir para dejar solita la A. Entonces me queda que A es igual a 4 radios sobre la raíz de 2. ¿Sí? Eso fue lo que Listo. hicimos para el sistema cúbico centrado. O sea, Y la profe, idea... la hipotenusa representa el segundo punto de red que crea el punto del medio, ¿no? El centrado en el cuerpo. Ojo, esto es centrado en las caras. Es el sistema cúbico centrado en las caras porque está en la cara. Está en la cara. Ojo, ustedes van a hacer el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, ojo, porque centrado en el cuerpo van a tener que tener o van a tener que considerar el átomo en la mitad del cubo, ¿sí? ¿Profe? Señor. Señora. Sí, señorita, perdón. Profe, eso que usted está diciendo del rayo en el eje, o sea, el sistema cúbico centrado en el cuerpo, ¿tocará tener en cuenta que hay 2 átomos en la mitad? ¿Por qué 2? O sea, porque sería el que se ve en la cara y el que está en la mitad del cuerpo. No, porque mira, el que está en la mitad del cuerpo. Está en la mitad del cuerpo, mira, es este. ¿Sí? ¿Sí lo ves acá? Sí. Entonces, ahí va a tener una complicación y pues no es una complicación, lo que pasa es que acá va a estar en 3 dimensiones, porque acá yo lo que voy a hacer es esto, un corte diagonal, pero entonces me queda, digamos, como si yo partiese el cubo por la mitad, ¿sí? Y después ahí me va a quedar un triángulo rectángulo, pero en el triángulo rectángulo me va a quedar una proyección en el piso. Me va a quedar algo así, una proyección en el piso. Entonces, no sé si aquí alcance a ver. No, es que me queda difícil acá poderlo dibujar. Bueno, aquí lo estoy tratando de sombrear. O sea, me va a quedar algo así, una proyección en el piso. Entonces, voy a tener que jugar con dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo que está aquí, ¿cierto? Donde este valor es A, perdón, donde este valor del fondo de eje es A, ¿cierto? Este valor que vaya a tener acá, esta hipotenusa,
yo la voy a saber porque va a estar formada por 3 puntos de red, ¿cierto? Aquí me aportaría la mitad de este radio, este me aportaría 2 radios, ¿sí? Porque lo atraviesa completamente, y este acá me aportaría un radio, es decir, este eje va a ser igual a 4R, ¿sí? Pero esta diagonal que está en el piso, yo no la conozco, va a ser una incógnita, ¿sí? No la tengo, pero yo sí la puedo determinar porque tengo este triángulo rectángulo que forma esta diagonal que me forma en la proyección del piso, porque yo tengo aquí A y A. Entonces yo voy a saber este valor, a qué relación de A me equivale, ¿sí? Y esa es la tarea que yo quiero que ustedes hagan. Ustedes no van a seguir porque no te la hago. ¿Listo? Listo, profe. Pero entonces ahí se van a dar cuenta que van a tener que jugar un poquito con la parte tridimensional, ¿sí? Porque digamos, estas dos que estamos acá, las sacamos de forma plana, 2 ejes. Aquí hay que jugar un poco con la parte tridimensional, lo que les digo, si se hace un corte, voy a formar acá un triángulo rectángulo, pero este eje no lo conozco, pero este es la proyección que está en el piso, pero lo puedo determinar. Entonces va a haber un juego de doble cálculo de hipotenusa acá, para calcular esta distancia, ¿sí? Listo, vamos a mirar la otra propiedad y la otra característica que se llama número de coordinación. Entonces, el número de coordinación es otra propiedad. Ya llevamos 3 propiedades de la celda unitaria: el número de átomos por celda, lo que es la relación del radio atómico comparado con el eje de red, y esta tercera propiedad o característica que se denomina número de coordinación. Entonces, el número de coordinación es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, hay alguien que nos ayude, digamos, con la definición o lo que está escrito ahí en relación a lo que es el punto de red, por favor. Ah, carajo. El número de átomos que tocan en otro en particular, es decir, y profe, corro porque no se le alcanza a leer. ¿Todavía no se alcanza a leer? Ahí ya. Listo, sí. El número de átomos que tocan a otro en particular, es decir, el número de vecinos más cercanos es el número de coordinación, y es una indicación de que las estrechas y eficazmente están empaquetados los átomos en estructuras cúbicas que contengan Listo, vale. En estructuras cúbicas que contengan solamente un átomo. Por punto de la red. Los átomos tienen un número de coordinación relacionados con las estructuras de la red. El revisar las celdas unitarias de la figura 3 y 8 sí se aprecian. Listo, vamos a mirar entonces. Vamos a quedarnos simplemente que el número de coordinación son los vecinos más próximos a un punto de red, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá, vamos a ubicar este punto que está acá en el centro, ¿sí? Vamos a pintarlo de amarillito. Este punto que está en el centro. Sí, aquí tengo yo una red que está cristalizando en un sistema cúbico simple. Sí, ahí lo visualizamos. Entonces, vamos a identificar un punto de red. Entonces, vamos a identificar los vecinos que están relacionados con ese punto de red, ¿sí? En este caso, el punto de red de un sistema cúbico simple, todos los puntos son iguales, ¿sí? Entonces, me concentro en cualquier punto, sabiendo que todos son iguales. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que ¿cuántos vecinos tengo? Ahí me está mostrando por flecha, ¿cierto? En la parte de arriba tengo un vecino, aquí al lado otro vecino, al frente otro vecino, atrás otro vecino, a la parte izquierda mía, otro vecino, y en la parte de abajo, la parte inferior, otro vecino. Entonces, quiere decir que el número de coordinación para un punto de red de la celda unitaria de un sistema cúbico simple es igual a 6. ¿Sí? Entonces, ese sería, digamos, el valor asociado al número de coordinación. Y me está diciendo que de una u otra forma este número me va a indicar qué tan empaquetado está, digamos, un sistema.
entre más número de coordinación tenga, pues nos va a dar una relación de mucho más empaquetado, ¿de acuerdo? Ahora voy a señalar en el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el átomo que es representativo de un sistema cúbico centrado en el cuerpo? Pues el que está dentro del cuerpo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la imagen que ven ustedes ahí, ¿cuál sería el número de coordinación para ese sistema central del cuerpo? 8, ¿no? 8. 8. 8. ¿Qué número? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a mirar que este señor está relacionado 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, efectivamente, digamos, sus vecinos como tal son 8. Quiere decir que este señor tiene un número de coordinación igual a 8. Entonces, 8 me está diciendo que tiene un mayor valor que 6, es decir, podemos decir, va a tener un mayor empaquetamiento, ¿sí? Entonces ya me está diciendo, digamos, esa condición y esa característica. Entonces es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo, digamos, esa definición de lo que corresponde a el número de coordinación. Vamos entonces a avanzar en lo que correspondería a otra característica y a otra propiedad asociada a lo que son los sistemas de cristalización. Y esa característica tiene el siguiente nombre. Ya la voy a colocar en el tablero para que todos la puedan visualizar. Entonces, se define como el factor de empaquetamiento. Entonces, hasta el momento hemos visto entonces número de átomos por celda unitaria, ¿cierto? Hemos visto la relación del radio atómico comparado con el parámetro de red, es decir, con el eje, ¿sí? Hemos visto el número de coordinación y ahora vamos a visualizar lo que corresponde al factor de empaquetamiento. ¿Sí? El factor de empaquetamiento. Entonces, alguien que lea la definición del factor de empaquetamiento, por favor. Uno solo. Factor de empaquetamiento. Eso, una dama. El factor de empaquetamiento es la fracción de espacio ocupada por átomos, suponiendo que los átomos son esferas sólidas. La expresión general para el factor de empaquetamiento es factor de empaquetamiento, número de átomos, celda, volumen de cada átomo sobre el volumen de la celda unitaria. Ok, listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cálculo del sistema cúbico simple, ¿sí? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Regáleme un segundo a ver si puedo copiar algo de acá. Listo. Ok. Entonces, estamos viendo acá. A ver si podemos cambiar. Este. Listo. Entonces, vamos a determinar el factor de empaquetamiento. Factor de empaquetamiento para un sistema cúbico simple. Entonces,
Ojo, vamos a aplicar de lo que hemos ya aprendido. Listo. Entonces, número de átomos por celda. Entonces, ¿cuánto es el número de átomos por celda en un sistema cúbico simple? 1. 1. Muy bien. Listo. 1 que multiplica al volumen de cada celda. Entonces, aquí estamos relacionando que el volumen de la celda se va a comportar, acá dice la fracción del espacio, suponiendo que los átomos son esferas sólidas, ¿cierto? Entonces, el volumen de una esfera, ¿sí? Porque vamos a estar relacionando que el átomo se comporta como una esfera, sería 4/3, ¿sí? 4/3 de pi r al cubo. Ese sería el volumen de una esfera, ¿de acuerdo? Digamos, eso lo sacamos del valor de la que me da la parte de la geometría, ¿cierto? Ahora me dice, ojo, sobre el volumen de la celda unitaria. Entonces, el volumen de la celda unitaria, yo sé que tengo un cubo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el volumen de una celda unitaria? De un cubo, lado por lado por lado, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí tendría que la relación de 4/3, ojo, de pi r al cubo sobre a al cubo, ¿cierto? Pero aquí estoy teniendo dos incógnitas, R y A. Pero yo ya establecí cuál es la relación de R y A en un sistema cúbico simple. ¿A qué era igual A en un sistema cúbico simple? En relación con el radio. ¿Cómo? 2R. A es igual a 2R. Entonces, ya teniendo esto, entonces yo tengo acá que es 4/3. Uy, ese tercio me quedó maravilloso. Sobre A, pero A que es igual 2R, ¿sí? Lo elevado al cubo. Entonces, aquí tengo factor de empaquetamiento. Voy a colocarlo así, factor de empaquetamiento. Entonces, el factor de empaquetamiento va a ser igual a ¿qué? A 4/3 de pi r al cubo. Y aquí me va a quedar ¿qué? 2 elevado a la 3, ¿cuánto me da? 16. ¿Ah? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8. ¿Sí? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿8R qué? Al cubo. Al cubo, ¿cierto? Entonces, R al cubo y R al cubo se me cancelan. Entonces me queda que, si yo hago aquí producto de extremos igual a producto de medios, para multiplicar estos fraccionarios, me va a dar igual que ¿qué? 4/24 de pi, ¿cierto? Que sería el factor de empaquetamiento. Pero eso lo puedo simplificar, ¿cierto? Me queda igual a 1/6 de pi. Entonces, ese sería el factor de empaquetamiento para un sistema cúbico simple. ¿Sí vieron cómo lo hicimos o no? No, profe, por lo que la señal está muy mala y no alcanzó a ver bien. Sí, es prácticamente despeje. Listo. Entonces, como yo sé que ustedes son muy inteligentes, van a coger ahorita un papelito y van a determinar el factor de empaquetamiento para un sistema cúbico centrado en las caras. ¿Listo? Entonces, nos vamos a dar ahí 5 minuticos y ahorita socializamos el resultado.
¿Listo? Factor de empaquetamiento para un sistema cúbico centrado en las caras. Aquí está la ecuación. Entonces, ojo, muy sencillo. El número de átomos por celda va a estar asociado al sistema cúbico centrado en las caras, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el número de átomos por celda en un sistema cúbico centrado en las caras? 4. Ah, bueno, listo. Y aquí voy a tener en cuenta para calcular el volumen de la celda unitaria, ojo, no puedo utilizar esta misma relación, ¿no? No puedo utilizar esta misma relación. Voy a utilizar la relación del eje con el radio para el sistema cúbico centrado en las caras, ¿sí? Esas son las dos variaciones, porque digamos la ecuación de una esfera es la misma. Listo, entonces, 8 y 20, 8 y 25, comenzamos a socializar el resultado del factor de empaquetamiento para un sistema cúbico centrado en las caras. Si en la medida de lo que están haciendo surge alguna pregunta, activan el micrófono y la hacen con total confianza. Yo estoy acá presente. ¿Usted va a subir el video a la página de Schoology o a dónde? Yo le envío el enlace con Angie. No, Angie no, me confundí. Con Brigitte. Sí. Así como lo hicimos en el pasado, que le envié el enlace del video con Brigitte. Listo, Julián Duarte, no lo veo que esté haciendo el ejercicio. Ay, profesor, aquí estoy. Ah, bueno, fue que me confundí con el vecino, con Kevin, que era el que no lo estaba haciendo. Recuerden que para las personas que están ahorita en este momento, salón, colocar en el chat el nombre completo y el apellido y enviarlo como un mensaje del chat, de tal manera que tengamos registrada la asistencia. Esa es la forma que vamos a registrar la asistencia. Entonces, recuerden colocar el nombre, su nombre completo y su apellido para que nos quede registrado acá en el chat y de esa forma yo puedo validar la asistencia de las personas que están en el salón. ¿Otra vez Profe, o solamente inicialmente? No, únicamente las personas que no lo han hecho. Las personas que ya lo hicieron no tienen que volver a repetir enviando, digamos, el chat. Las personas que no lo han hecho. Porque de profe, el pronto algunas volumen siempre personas es el mismo, empezaron. ¿verdad? ¿Algo? Señor, El volumen siempre es el mismo, ¿verdad? El volumen de la celda unitaria. Buenas. Pues me imagino que sí, porque
la celda Sí, unitaria es un cubo. Y el volumen Claro, del es un cubo cubo, siempre es siempre lado por tiene lado por lado. el volumen del cubo es la... Ajá. Pero es que aquí... Ah, sí, sí. Gracias, profe. Thank you. Sure. Entonces, le mencionaba que el volumen del cubo siempre va a ser el mismo, A por A por A, o sea, A al cubo, Sí, sí, pero la relación de A con respecto al radio sí va a ser diferente, va a es ser diferente. diferente Sí. para cada estructura cristalina, entonces va a ser diferente para el cúbico simple, para el cúbico centrado en el cuerpo, para el cúbico centrado en las caras, entonces eso es lo que tienen que tener en consideración. Profesor, sería entonces 4 elevado al cubo. ¿Por qué 4 elevado al cubo? Porque no sería el radio de las caras. Ojo, en la ecuación que nos dice que es el número de átomos por red unitaria, ¿cierto? Que en este caso, para un sistema cúbico centrado en las caras es igual a 4, que multiplica al volumen de un átomo que es una esfera, ¿cierto? Sería 4/3 de pi r al cubo. El volumen de la esfera siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Dividido por el volumen de la celda. En el volumen de la celda sí va a ser diferente porque va a ser diferente para el sistema cúbico simple, para el sistema cúbico centrado en las caras, para el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Porque bueno, es un cubo, sí, es decir, el volumen va a ser A al cubo, A por A por A. Pero cuando yo voy a reemplazar A en función de R, yo sí tengo una relación propia para cada sistema de cristalización. En el caso del cúbico simple era que A era igual a 2R. En el caso del sistema cúbico centrado en las caras, nosotros lo calculamos y nos daba que era 4 raíz de 2, ¿cierto? 4R raíz de 2. ¿Sí? Entonces, sí, cuando voy a colocar ese reemplazo de A al cubo, pues voy a colocar 4R raíz de 2 y eso es lo que elevo al cubo. Profe, qué pena, ¿puede bajar de antico para mirar más abajo la ecuación? Gracias. Profe, un favor, ¿puede bajar antico para mirar la ecuación? Ya la bajé. ¿Usted me dirá que ahí está bien? ¿O es lo contrario? Mira, no, sí, ahí. Listo. Profe, qué pena una preguntita. Ahí donde está lo de 3/4 pi r al cubo sobre, ¿eso es un 8? Pues dale, qué pena. 8r al cubo. Sí, eso es un 8R al cubo que sale de elevar 2R elevado al cubo. Y 2R es la relación de A. A es igual a 2R para un sistema cúbico simple.
Para, no les va, no, esta relación no les va a servir para lo que están haciendo. Tienen que mirar la relación que es para un sistema centrado en las caras. Se va a gestionar esa para poder hacer la otra. Ah, listo, listo. El del sistema centrado en las caras era 4R raíz de 2, ¿cierto, profesor? Vamos a mirar, vamos a traer entonces esa información. Mírela acá. A es igual a 4R sobre raíz de 2. ¿Sí lo están viendo ahí? 4R. 4R sobre raíz de 2, listo. ¿Listo, jóvenes? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a mirar el sistema, para el sistema cúbico, el factor de empaquetamiento, ¿cierto? Entonces, el factor de empaquetamiento va a ser igual a ¿qué? Al número de átomos por celda unitaria, que ya sabemos es 4, que multiplica a el volumen de una esfera, ¿sí? 4/3 de pi r cubo sobre el volumen
de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria sería A por A por A. ¿Sí? Lo mismo acá tenemos 4 tercios. Esto sería 16 tercios. ¿Sí? De pi r al cubo sobre a al cubo. Pero yo tengo que mi sistema centrado en las caras, que a es igual a 4 veces el radio sobre raíz de 2, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a tener que 16 tercios de pi r al cubo sobre 4r sobre raíz de 2, todo esto al cubo. Entonces, desarrollemos lo que está en el denominador. Entonces, abajo va a tener que 8 r cubo, ¿cierto? Y aquí quedaría que raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. 64. Ah, perdón, acá. Listo, gracias. O 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Listo, qué pena. Gracias ahí. Me pasó lo del compañero por estar molestando, me pasó igualito. Entonces tengo 64 r cubo y aquí me queda raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Me va a quedar ¿qué? 2 raíz de 2, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces coloquemos lo que teníamos en el numerador. 4 tercios de pi r cubo, ¿cierto? R cubo lo puedo eliminar, no hay sin problema, ¿cierto? Lo elimino. Entonces me va a quedar producto de extremos es igual a producto de medios. Entonces me va a quedar acá 16, o sea, me va a quedar 32, ¿cierto? Raíz de 2 sobre 64 por 3. 3 por 4, 12, ¿cierto? Va una, 6 por 3, 18 y una 9, 192. ¿Sí? Aquí me queda pi. ¿Puedo simplificar esto? Sí. ¿Cuántas veces está 32 en 192? 1 sobre 6. ¿Ah? 6 un sexto, entonces me queda. Entonces me queda que raíz de 2 pi sextos. Ese sería el factor de empaquetamiento de un sistema centrado en caras. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Eso sería. Entonces vamos a colocar acá un ejercicio para que ustedes lo hagan de tarea. Entonces, como ya van a hacer de tarea la determinación de la relación del radio con el radio del átomo con el eje, entonces la tarea acá sería determinar el factor de empaquetamiento del sistema cúbico centrado en el cuerpo. Centrado en el cuerpo. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces, recapitulando lo que hicimos en nuestra clase del día de hoy. Entonces, revisamos toda la parte relacionada con la forma en que están organizadas los átomos en el estado sólido. Sabemos que si están organizadas, tienen una forma geométricamente definida, es cristalino. Si no están en orden y están aleatoriamente, están desordenados y se conocen como amorfos, ¿de acuerdo? Miramos y entendimos que un sistema de cristalización conforma una red, que hay un elemento que se repite constantemente
en la red y que es lo que se denomina la celda unitaria, que la celda unitaria está caracterizada o está definida por los parámetros de red, que los parámetros de red son los ejes y los ángulos, y de acuerdo, digamos, al comportamiento o a la forma como estén esos ejes y esos ángulos, van a describir los 7 sistemas, ¿cierto? Sistema cúbico, sistema ortorrómbico, monoclínico, triclínico, tetraédrico, hexagonal. ¿Se me escapa alguno? Si se me escapa alguno, por favor, me recuerdan. Volvémoslos a mencionar. Está en el sistema cúbico, el sistema tetragonal, el sistema hexagonal, el ortorrómbico, el romboédrico, el monoclínico y el triclínico. Ahí están los 7. Entonces tengo 7 sistemas de cristalización que me describen en total 14 estructuras de redes cristalinas, ¿sí? Que son las conocidas como redes de Bravais. Después miramos sobre cada uno, digamos, comenzamos a analizar algunas características y propiedades. Entonces, una de las propiedades, primera propiedad que visualizamos fue la relacionada con lo que es el número de átomos por la celda unitaria. Entendimos cómo determinamos esa cantidad de átomos por la celda unitaria. Después miramos la relación del radio atómico comparado con el parámetro de red. Después miramos lo que fue el número de coordinación. Y finalmente hicimos lo que es el factor de empaquetamiento. Nos queda una última característica que la vamos a dejar para la próxima clase, que es la determinación de la densidad, teniendo en cuenta, digamos, las características de la red. Entonces, voy a detener en este momento la grabación y abrimos un poco la parte de los micrófonos. Un segundo. Entonces vamos a detener la grabación. Listo. Vamos a